Qué alegría poder estar aquí con ustedes una vez más. De verdad que es un privilegio enorme poder tenerlos a ustedes en este día. De verdad que sí, me bendice muchísimo tener el espacio para compartir la palabra del Señor. Y de verdad que mientras oraba y meditaba, decía, Señor, que este mensaje sea un mensaje que construya y edifique la vida de las personas que escuchen esto, que pueda ser no solo para un día, sino para toda su vida. Y primeramente me encantaría orar por ustedes y darle la bienvenida al Espíritu Santo en este día para que sea glorificándose a través de este mensaje. Señor, Padre, gracias Dios por este día que nos das. Gracias Dios por tu poder, gracias Dios por tu favor y por tu gracia, por darnos un día más para adorarte y buscar más de tu presencia. Padre, gracias por permitirnos conocer de tu palabra y por permitirnos alimentarnos más de ella. Señor, no permitas que de mi boca salga algo que no provenga de ti. Al contrario, Señor, que sean palabras que sean aprobadas por ti, Señor, para bendición y edificación de la iglesia. Así que te damos la gloria, Señor, y te adoramos en este día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios ha estado hablando a mi vida acerca de la vida de Pedro, un discípulo que amaba a Jesús y fue intencional con él, un hombre que en medio de sus fallas fue restaurado y que al final Pedro fue una persona que cambió vidas porque decidió dejarse cambiar la de él, porque decidió ser moldeado por el Señor. Su vida fue tan usada, tan radicalmente usada, que murió por serle fiel a Dios. Y de verdad que hay tantas historias de Pedro que vamos a poder encontrar, las famosas, cuando Pedro le niega a Jesús, cuando Pedro también se camina sobre las aguas pero se hunde. Pedro, un discípulo que realmente podríamos sacar demasiados mensajes hablando de su vida, porque es increíble lo que llegó a ser Pedro por el Señor. Es tan profundo y tan único. Y yo cuando pensaba en esto, yo decía, wow, Señor, de verdad que es increíble lo que Dios puede hacer con alguien que se deja usar por Él. Y de verdad que me ha bendecido muchísimo mientras yo leía la vida de Pedro, porque el Señor está hablándome muchísimo estas últimas semanas sobre él. Así que me encantaría que fuéramos de una a la palabra y vamos a leer dos pasajes. Vamos a leer Lucas 22 y Juan 21, perdón. Me encantaría que pudiéramos abrir nuestras Biblias en Lucas 22, versículos 54 al 62. Les voy a dar un espacio para que busquen el pasaje en la Biblia. Si no la tienen en su mano, vaya, corran y búsquenlo. Vamos a estar conectados en la Biblia, en la enseñanza. Así que vamos a leer Lucas 22, versículos 54 al 62. Aquí lo tengo. Lo voy a leer en la nueva versión internacional. Si ustedes tienen la versión Reina Valera, pues está bien. Entonces vamos a leerlo juntos. Pedro niega a Jesús. Leemos la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Una criada lo vio allí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y dijo, «Este estaba con él». Pero él le negó, «Muchacha, yo no lo conozco». Poco después lo vio otro y afirmó, «Tú también eres uno de ellos». «No, hombre, no lo soy», contestó Pedro. Como una hora más tarde otro lo acusó, «Seguro que éste estaba con él. Miren que es Galileo». «Hombre, no sé de qué estás hablando», replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo esto, él cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho, «Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces». Y saliendo de allí, lloró amargamente. Wow, de verdad que no me puedo imaginar el momento en el que Pedro se llegó a sentir ahí. Pero antes de seguir en profundidad con esto, quiero que ahora vayamos al siguiente pasaje. Este pasaje, el primero que leímos, habla de Pedro cuando niega a Jesús. Pero ahora el que vamos a leer es cuando Jesús restaura a Pedro. Y lo vamos a poder encontrar en Juan capítulo 21, versos del 15 al 17. Y voy a leer.
Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta a mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Amén. Estos dos pasajes son el inicio de un cambio radical en la vida de Pedro. Aquí vemos dos escenarios. Primero leíamos cuando Pedro negó a Jesús, y en el segundo vemos la restauración de la vida de Pedro. Y estas historias son muy reconocidas en la Biblia, pero son tan poderosas a medida que uno la estudia y realmente lo medita, porque hay tantos detalles que uno puede empezar a descubrir y escudriñar cuando leemos estos pasajes. Pero una de las cosas que Dios hablaba y ministraba a mi vida es el proceso de una restauración, el proceso de un cambio radical en la vida de nosotros, cuando nos dejamos usar por el Señor. Vemos el proceso en el que Pedro caminó. Pedro, un hombre que estuvo al lado del Señor, le negó 3 veces y le lloró amargamente porque se acordó que Jesús le había dicho que él le iba a negar. Para Pedro era imposible cuando Jesús le había dicho eso, pero cuando se acordó, su corazón quedó destrozado porque le falló a Jesús, le falló a su maestro. Y es increíble ver cómo Dios saca a Pedro de ahí, de la culpabilidad, y vuelve a trabajar con él y le recuerda que Dios espera cosas de él y que no lo estaba juzgando por eso. En ese proceso, en esas palabras, en esa conversación que podemos encontrar en Juan, podemos ver cómo Jesús moldea su corazón una vez más y lo levanta de ahí. Y una de las cosas que de verdad que me ministraba muchísimo es que Dios nos quiere recordar que aún siendo hombres, el propósito que Él tiene en la tierra con nosotros no puede ser detenido si decidimos ser humildes en Él. ¿Y por qué yo digo esto? Porque Pedro le falló, pero Pedro tuvo un corazón humilde al Señor, porque él se dejó usar por el Señor, y por eso el impacto y el propósito que Dios hizo en la vida de Pedro fue un impacto que cambió la iglesia, que construyó una iglesia. Y esto va más allá de una negación, de negar a Jesús. De verdad que en estos pasajes que hemos leído nos vamos a encontrar lo que Dios siempre ha querido hacer con el hombre. De que Dios no está buscando de ver una creación, sino de formar una relación con esa creación. Donde Dios nos quiere recordar que aun siendo hombres, el propósito que Él tiene con nosotros es ser humildes en Él. Es usarnos cuando seamos humildes en Él. Es usarnos para grandes cosas, para impactar y ser de bendición. Y en los libros de la historia de Jesús que se registran en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar a Pedro que se encuentra en varios encuentros importantes y frases que han marcado el Evangelio. Vamos a encontrar a Pedro cuando él estuvo en la transfiguración, cuando Jesús le preguntó quién decían que era él, y Pedro le respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a encontrar sobre la pesca milagrosa, también cuando a Pedro se le da por cortarle la oreja al soldado que planeaba llevarse a su Mesías, al Mesías. Vamos a ver tantos milagros, tantas historias que va a encontrar Pedro ahí. Y es increíble que cuando usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que va a decir: y Pedro estaba, y Pedro, y marcan el nombre de Pedro. Y Pedro era ese discípulo que admiraba a Jesús desde el momento en que él decidió seguirle. Había un hambre y un respeto por más de él.
Había una pasión de Pedro por descubrir qué era lo que Jesús cargaba. Pero llegó un punto en la vida de Pedro donde Pedro fue probado, donde todo lo que parecía como normal, ya ellos de sus aventuras, de compartir la palabra, como colapsó, que fue cuando Jesús fue secuestrado, cuando Jesús se lo llevaron, donde todo empezó a formarse el problema, donde los discípulos habían desaparecido, donde todo parecía una locura, que Jesús, su maestro, se estaba yendo, lo estaban secuestrando. Sentir como la confusión que pudo haber pasado en ese momento es algo que se puede incluso imaginar ahora, como imaginarse ese momento en el que Pedro debió haberse sentido angustiado, de haberse sentido qué está sucediendo, se están llevando a Jesús, dónde están los demás discípulos, la gente empezando a mirar lo que está sucediendo, las burlas, los insultos. Ese momento de confusión fue un momento drástico para la vida de Pedro. Fue un momento que lo angustió tanto que Pedro empezó a mirar dónde es que se iban a llevar a Jesús, pero en ese momento fue cuando fue probado Pedro. Fue donde esa palabra marcó su vida, decir, yo no conozco a ese hombre. Cuando empezaron a preguntarle las personas, hey, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el que estaba con Jesús. Y Pedro le dijo, yo no conozco a ese hombre. Fue tanto lo que agobiaba a Pedro que olvidó quién era Jesús en él. La presión de la circunstancia en la que se encontraba Pedro causó un pánico y un miedo. Y yo aquí quiero hacer una pausa. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido angustiados y cargados, donde parece que todo está fuera de control, de que estamos solos, de ese sentimiento de sentirnos de que Dios se está alejando? Y luego de esas palabras de decir que, oye, pero ¿cómo vas a hacer para pagar eso? Tú eres la persona que está creyendo en eso. Oye, pero mira que tu matrimonio se está destrozando, mira que tus hijos no quieren creer en Dios y te insultan. Y empiezan esas palabras a angustiarte y a agobiarte y a hacerte sentir de que Dios no está ahí contigo. Pedro ver que Jesús se estaba alejando porque lo tenían secuestrado fue un momento vulnerable porque era el que él admiraba. Y yo me puedo imaginar esa escena. Yo me puedo imaginar esa escena. Tantas personas que hemos estado viendo a Dios obrar, pero cuando llegan los problemas y las angustias y todo eso nos agobia y no, tal vez no vayamos a decir, no, yo no conozco a Dios, no, pero tal vez nuestras acciones demuestren que no estamos confiando en el Señor. Y quiero hacer una pausa porque ese momento, ese periodo, no es algo que Pedro fue el peor discípulo y la mala persona, porque Pedro no fue así. Pedro sí fue fiel. Pedro fue un hombre de verdad que, como les decía antes, usted va a encontrar los pasajes donde Pedro siempre estaba ahí a la par de Jesús, que podía aprender y servirle. Pedro admiraba a Jesús, pero Pedro también fue un hombre. Y yo me puedo identificar con Pedro, porque hay voces tal vez, hay circunstancias en nuestras vidas que a veces nos quieren enceguecer, nos quieren bajar la cabeza y hacernos sentir de que no vale la pena caminar en eso, porque te vas a morir, entre comillas, porque vas a fracasar, porque te vas a endeudar, porque te vas a la bancarrota. Pero esos momentos donde a veces nos sentimos así, son esas veces que le podemos negar al Señor. Pedro le negó. Pedro le negó. A pesar de todo, Pedro le terminó negando. Porque Pedro fue un hombre. Pedro estaba aprendiendo lo que Jesús le enseñaba. Pero todavía no aplicaba completamente lo que Dios le estaba diciendo, porque él no lo estaba viviendo al 100%. Muchas veces nosotros escuchamos la voz del Señor. Muchas veces nosotros
estamos en la misma situación de Pedro, pero escuchamos la palabra y nos olvida aplicarla. Nos olvida aplicarla como debe ser. Amamos a Dios, amamos a Dios. De verdad, he visto personas que de verdad se entregan completamente al Señor, pero luego terminan fallándoles en alguna u otra razón, porque a veces se olvidan aplicar y vivir lo que están ellos cantando, que están ellos enseñando. Y eso fue lo que le pasó a Pedro. Pedro lloró amargamente después que se dio cuenta de su error. Pero era necesario ese momento para Pedro, porque había cosas que Pedro necesitaba sanar en su vida y crecer en su vida para sacar el potencial que había en él. Y es importante que entiendan que los momentos que ustedes ahorita pueden estar atravesando, las circunstancias que ustedes ahorita puedan estar atravesando, esas palabras, esos problemas, tienen que ser oportunidades para que usted crezca ahí, para que usted actúe ahí y muestre su fidelidad al Señor. Porque obviamente van a haber momentos donde nos vamos a sentir que estamos negándole a Él porque desconfiamos, nos vamos a desquitar con otras personas, siempre estamos con la cara larga y por así decirlo, maldiciendo la vida, porque no todo obra como queremos. Pero tenemos que ver esos problemas como oportunidades donde Dios se vaya a glorificar, donde yo pueda crecer en eso. Y era necesario que Pedro pasara por eso, para que en el futuro él viera esa oportunidad como para decir, yo pasé por esto para que yo ahora pudiera darlo todo por él. Y hay un momento en nuestra vida donde necesitamos enfrentar esa realidad, eso que estamos creyendo. La vida es así. Tiene pruebas, pero son para creer en el Señor y crecer en Él. Y eso solo basa en aquel que sabe quién es el Señor en su vida. Y de verdad que yo meditaba y planeaba este mensaje y decía, Señor, Padre, ¿qué más quieres hablarnos acá? Porque no solo se trata de hablar de Pedro que le negó, sino de hablar de lo que Dios estaba haciendo en Pedro en ese momento, en la restauración que Pedro estaba haciendo en ese momento, en ese proceso en el que Pedro se sintió, porque muchas veces nos hemos sentido así, donde vemos ya después que lo que hacemos y todo, y nuestro corazón llora amargamente diciendo, Señor, ¿qué hice? Padre, perdóname. Padre, ya no sé qué más hacer. Donde nos hemos sentido así como angustiados, donde nos hemos sentido tristes, pero Dios nos quiere traer en este día una palabra para que se den cuenta que Él está ahí en este proceso de restauración. Porque cuando Pedro le negó, dice que la mirada del Señor fue hacia Pedro. Y Pedro estaba ahí cuando lo vio. Me imagino la escena de Pedro. O sea, me imagino ver a Pedro cuando vio a Jesús y que se dio cuenta que la mirada de Jesús era, te dije. Pero no era de juzgarlo, pero te lo dije. Si ves que no, era una mirada como de amor. Puedo imaginarme la mirada de Jesús hacia Pedro de amor, decirle, te lo dije, pero no es como que te culpo, sino que vas a ver cómo vas a crecer. Porque te sintió tan mal, Pedro, de haberle negado. Porque me imagino, porque cuando uno mira a alguien con cara larga, te lo dije, yo no me voy a sentir mal y decir, pero no, pero si me ven a mí con esa cara de amor y decirte, ¿sí ves? Eso duele, eso toca el corazón de uno, porque Dios nos ama, aún en los procesos donde nos fallamos, donde nosotros fallamos. Dios nos ama en esos procesos y trabaja en esos procesos. ¿Qué tan dispuesto tú estás en dejarte trabajar por Dios en ese proceso? Y quiero hablar un poquito de mi vida cuando yo estaba en bachillerato. Y imagínense, yo ser ahí la única cristiana. Había otros que pues
que eran cristianos, pero era como que no, uno dice que es cristiano, pero Cristina era, porque de verdad, pero en serio que como ver todos que disfrutaban, por así decirlo, entre comillas, sus vidas, de ir a fiestas, de lo que hacían y todo eso, y cuando me preguntaban a mí cosas, yo me sentía como, no sé cuál es la palabra correcta, pero tal vez se podría decir como la poca cosa porque mi vida era aburrida por creer en Dios. No, y en mi corazón yo amaba a Dios y aún, obviamente lo amo aún, pero en ese momento sí lo quería, pero yo no había vivido y experimentado lo que yo escuchaba en la iglesia al 100%, porque yo me sentía de esa manera de decir, wow, ellos tienen esas oportunidades de hacer esto y pues nadie me quiere hablar porque yo estoy haciendo esto y si yo les hablo de Dios, pues se van a burlar porque yo no soy digna y todas esas mentiras. Y yo ahí estaba siendo un Pedro, tanto que yo estaba aprendiendo y buscando de Dios y crecí en una familia cristiana, pero en mi vida no había sido 100% aplicada la palabra del Señor. A mí me apasionaba de verdad danzarle a Dios, me apasionaba todo eso, pero me faltaba algo para creer en Dios y hablarlo con autoridad. Y cuando yo terminé mi bachillerato, yo empecé a soñar con lo de Betel, que ustedes hermanos saben, eh, de que yo quería soñar en ir a los Estados Unidos a pesar de la circunstancia en la que yo me estaba enfrentando, de que era imposible, entre comillas, por las finanzas. Dios, ahí, en ese momento de prueba, decir, no hay dinero para que tú vayas. Ahí está como los compañeros, pero yo soy tu proveedor. Tus compañeros están en universidades y todo eso, pero yo soy tu proveedor. Y también estaban las voces del enemigo, tú que vas a ir, mira lo que estás enfrentando y infinidad de cosas. Pero Dios fue fiel. Y ustedes saben la historia que les he contado de cómo Dios proveyó. Pero una de las historias que más me marcó, donde realmente fui como tocada por Dios, fue que decidí irme cuando las circunstancias me decían, ¿y qué va a pasar con el resto de meses viviendo en el extranjero, donde donde realmente no va a haber dinero para que te compres comida o algo, porque tus papás, pues va a ser difícil que te envíen? Y cosas así, esas palabras llegaban como a resonar en mi mente. Y ahí fue donde decidí aplicarlo, porque ya estaba yo aburrida de que en bachillerato yo me sintiera como, ay, que la poca cosa, porque estamos enfrentando un momento difícil financiero y todo. Dije, no, Señor, ya es momento de que ahora yo pueda aplicar lo que tú estás haciendo en mi vida, de vivir tu palabra. Y empecé a vivir en esa palabra, en esa promesa, que caminé en lo imposible, decir, Señor, donde decía Dios, yo creo en ti, empecé a caminar en el creo en ti, porque lo que yo estaba caminando era la imposibilidad de que no había dinero. Y Dios fue fiel hasta el final. Dios fue fiel hasta el final y proveyó. Y yo ahora puedo decir, terminé todos estos años y Dios no me dejó desamparada. Y quiero invitarte a que si te sientes angustiado, donde tal vez te has sentido, Dios, que te he negado, perdóname, y ese no te sientes digno, hoy te quiero invitar de que el Señor está buscándote y a restaurar esa área de tu vida que necesita ser reparada, para que empieces a ver y caminar en lo imposible, para que empieces a ver y caminar en las promesas y el propósito que Dios ha puesto en ti. Porque vemos en el siguiente pasaje de la vida de cómo Jesús vuelve a resucita de la muerte y vuelve a hablar con Pedro y vuelve a hacerles esa pregunta de, Pedro, ¿me amas? Yo me imagino el vacío que pudo haber sentido Pedro. Y incluso hasta sé que lo que me imagino no se compara con lo que pudo haberse sentido, porque debió ser muy difícil para él. Yo me imagino Pedro, después de que Jesús murió y todo eso, me imagino Pedro culpándose y recordando la mirada de Jesús, esa mirada de amor que aún así lo sentía aún más culpable. Decir, ¿cómo me puede mirar de esa manera aún cuando yo le negué? Me imagino ese momento, ese proceso.
Pero lo que Pedro no sabía era que Jesús sabía ese proceso, que Dios estaba en ese aprendizaje de la vida de Pedro. Y Dios está en tu proceso, está en ese proceso de aprendizaje donde Dios quiere trabajar. Y cuando Dios trabaja contigo, Él lo hace completo. Él lo hace bien. Y me encanta muchísimo sentir el respaldo del Señor en estos pasajes, porque me hace dar cuenta que todo lo que yo haga, yo lo estoy haciendo con Dios a mi lado, tanto lo malo como lo bueno. Y eso me hace pensar, Señor, permíteme ser una mujer que aprenda de esto, que pueda ver tu poder en medio de esas voces que quieren hacerme caer, que quieren hacerme sentir y que va a pasar con tu vida. ¿Para qué sirve vivir? Pero Dios ahí quiere buscar restauración. Ahí quiere Dios trabajar en tu vida. Pedro fue, mire, era tanto lo de Pedro que cuando le dicen que ya Jesús no estaba en la tumba, el primero que corrió hacia la tumba fue Pedro. El resto quedó como que no se lo creían, pero Pedro no le importó y Pedro corrió hacia la tumba a ver qué es lo que estaba pasando. Porque es que había una desesperación de Pedro por Jesús. Decir, Dios, perdóname por lo que hice. Perdóname. Era como que yo quiero hacer muchas cosas, pero me siento como culpable de eso. A veces hay algo que nos quiere como atacar de culpabilidad, de que no somos dignos, de que no somos dignos de soñar, de que no somos dignos de recibir la bendición de Dios porque hemos fallado o porque hemos tomado decisiones que tal vez nos hicieron endeudar o tomar decisiones que tal vez nos hicieron casarnos con alguien que no debimos casar y infinidad de problemas. Pero Dios quiere trabajar con eso para mostrar su gloria. Por eso es que Jesús habló con Pedro. Él le dijo, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Lo repitió 3 veces, tal como lo había dicho antes. Porque cuando Dios restaura algo, Él trabaja desde la raíz. Y hace que con eso que se vio un problema, Dios lo use para la victoria de una persona. Lo use para construir un propósito nuevo en la vida de esa persona que creía que no tenía. Con eso usó para edificar a Pedro el propósito que él tenía en Pedro, de vaya y edifica y ayuda a mis ovejas, vaya y ayuda a mis ovejas. Con esas palabras restauradas le dio la confianza a Pedro de darse cuenta de que Jesús creía en él, de que Jesús creía en él. Jesús quería recordarle a Pedro que tenía su mirada en él y que creía y confiaba en él. Jesús no le dijo, Pedro, véame, me negaste, te lo dije, si ves que te lo dije, te arrepientes de haberlo hecho. Mira, no, Jesús no lo miró con una mirada de juzgar. Jesús solo lo vio y le dijo esto para trabajar en su corazón y darle un corazón dispuesto a él, que le diera la capacidad de vivir en obediencia y en amor y pasión en él. Pedro se sintió obviamente triste, incluso en los pasajes dice que cuando Jesús le dijo eso por tercera vez, a Pedro le dolió que lo dijera, porque se acordó de ese momento. Y dicen que Pedro le dijo, tú sabes tú sabes todo, así que tú debes saber que te quiero. Pero lo dijo así como que ya más con celo, ya más con pensar bien lo que él decía, de que, oye, yo si le vuelvo a decir eso y lo vuelvo a negar, porque la vez pasada le dije sí y lo negué. Se sentía aún culpable, pero esta vez se sentía de que él tenía que estar seguro de su amor por el Señor. ¿Qué tan seguro yo estoy de lo que yo digo hacia Dios? Ay, Padre, yo confío en ti, yo creo que tú puedes hacer algo. Sí, amén. Y cuando llega el problema, soy la primera en que me voy. Esas personas que se van en las iglesias, que se van cuando llega un problema.
O van a la iglesia cuando llega el problema y Dios le provee y entonces se van. Que son así, de uno o el otro. Pero Jesús ve a Pedro y lo mira y le dice, quiero que apacientes mis ovejas. Pero como le decía al principio, Jesús no le estaba culpando de nada a Pedro. Jesús estaba restaurando a Pedro. Y a veces nos sentimos de que obviamente llegará un momento en el que estemos con el Padre y el Señor va a juzgar a los buenos y a los malos. Pero en estos momentos de privilegio que tenemos, Dios quiere trabajar y restaurar nuestros errores. No podemos quedarnos en nuestros errores. Por eso Jesús le recordó desde la raíz que él tenía que cambiar ahí. Le dijo, hey, yo confío en ti, yo sé que me negaste, pero yo confío en ti, eso a mí no me interesa ya, yo me interesa es que tú camines bajo el propósito que puse. Porque muchos de nosotros nos quedamos estancados al pasado. Pedro quería volver a ser pescador, porque ya dije, ya Jesús se murió, yo ya le negué, yo no soy digno. Pero Pedro lo volvió a llamar. No te quedes en el pasado. No te quedes en eso que te estás sintiendo culpable. Al contrario, pon tu confianza aún más en el Señor y camina en eso. Camina en lo que Dios ha hecho. Dios está en ese proceso. Dice que cuando Jesús le habla de amor a Pedro, él se refiere al amor ágape, que todo lo entrega sin causa. Pero Pedro le dice, te quiero, con un amor filial, un amor que es de amistad, recíproco. Ese amor no es tan profundo, es como cuando usted le dice te quiero a tu amigo, a comparación cuando le dices te amo a tu familia. Y Pedro es más cuidadoso con lo que dice, porque él entendió que su vida tiene que vivir lo que dice. Obviamente le dolía, le decía, ojalá yo no lo hubiera negado. Pero Dios hoy nos invita y nos abre su corazón a hacernos esa misma pregunta, ¿le amamos? Por eso llamé este mensaje, Pedro, ¿me amas? Porque esa pregunta nos hace a pensar, ¿realmente lo que estamos haciendo es una muestra de amor? ¿Realmente hay que tomarse en serio a Dios? Porque a veces nos acomodamos tanto a Dios que para muchos dicen, no, yo sí creo en Dios, todo el mundo cree en Dios, todo el mundo. Ay, sí, yo creo que hay un Dios. No, sí, Dios mi pana, mi amigo. Sí, sí, y se hacen la reverencia y de todo, pero nunca lo viven. Y son esas personas que cuando llega algo culpan a Dios, es que no sé qué, porque no viven bajo lo que dicen, porque realmente no hay una relación con el Señor. Así que quiero que piensen en esta palabra. ¿Cuánto realmente amamos al Señor y cuán serio estamos tomándonos a Él? Dios no está buscando gente que diga, oh, sí, yo oro 10 horas y leo la Biblia 2 horas y alabo al Señor 5 horas más. Dios no está buscando absolutamente eso. Dios está buscando a personas que digan, Padre, quiero buscar y meditar tu palabra, si esa persona duró 10 horas leyendo la palabra, perfecto, pero es porque de verdad está hambrienta por más. Es como, ya no se vuelve una obligación, sino que se vuelve un amor y una pasión por buscarle, de vivir eso. Y eso fue lo que pasó en Pedro. Cuando Jesús lo restauró, después podemos ver todas las cosas que Pedro hizo con los discípulos. Podemos hablar de cada uno de los discípulos, podemos hablar de ellos, pero hoy quiero enfocarme en Pedro, porque Pedro estuvo como tan resaltado en la Biblia, tan resaltado en la vida de Jesús, y cuando yo leí ese ya entiendo por qué. Porque entre más tú busques al Señor, más te va a exigir Él. Y Pedro fue una de las personas que siempre daba el paso a la par de Dios.
Vio a Jesús en la tormenta, le dijo, si tú eres Jesús, déjame caminar en la tormenta. Y Jesús le dijo, entonces ven. Y Pedro caminó. Aunque Pedro dudó, Pedro fue el único que decidió caminar en eso. Y Jesús no le calmó la tormenta, le dijo, déjame que calme todo y tú puedes caminar. No, Jesús le dijo solamente ven. Y Pedro fue. Y Pedro vio un milagro sobrenatural en su vida. Y aunque él dudó ahí y se hundió, él empezó a caminar y caminar. Y Dios y Jesús veía eso en Pedro. Por eso es que a Jesús le hizo esa pregunta a él. Porque él quería que en el futuro Pedro se diera cuenta de la capacidad que Pedro tenía en caminar en cosas imposibles. Jesús ve nuestro proceso, las veces que vamos y en fe, las veces que caminamos en fe pero fallamos a veces. Pero Jesús ve eso y nos va a exigir de la buena manera, con amor, para que cuando ya estemos en la posición que necesita colocarnos, ya estemos preparados para movernos en eso, ya estemos preparados para caminar en eso. Dios está construyendo personas sedientas por más, especialmente en este tiempo. A veces solemos pensar mucho en cómo vamos a llegar hacia la meta, en vez de pensar cómo Dios va a obrar en mi proceso para llegar a la meta. Dios trabajó en el proceso de Pedro y en el futuro Pedro cambió multitudes, tanto que él murió por Jesús. No fue fácil, pero él estaba preparado ya para darlo todo por el Señor. Tal vez tu problema, tu situación no es fácil, tal vez tu situación es complicada y lo has dado todo por el Señor y a veces has fallado y te has equivocado, pero has levantado todo y has vuelto a caminar con el Señor. Y fuiste preparado para eso. Para Pedro no fue fácil sufrir de hambre, sufrir los golpes, pero Pedro la tenía ya clara. ¿La tienes clara con el Señor? ¿Te está motivando esto para creer en que Dios va a hacer algo? Pedro fue una de las personas que preparó ese terreno para que la iglesia viera lo sobrenatural del Señor en sus vidas. Tú has preparado un terreno para que puedas ver lo sobrenatural que Dios está haciendo en tu vida y tu familia. No es en vano lo que has pasado. Dios ha visto tu proceso, esas caídas, esas levantadas. Dios todo lo ha visto y ha trabajado en esa raíz. Entonces me pregunto, ¿te has dejado trabajar por esa raíz? ¿O has decidido seguir siendo el mismo de refunfuñar, de quejarse, de empezar a desquitarse con otros, empezar a decir, no, sí, yo voy a la iglesia, pero no ser un apasionado por Él? Que esto te motive a ser una persona apasionada por Él. Ya dejemos de ser el mismo. Ya dejemos de ser la misma persona que una y otra vez comete el mismo error. Dios busca gente que quiera dejarse ser restauradas por Él. Dios trabaja desde la raíz para que nosotros dejemos ese pasado y caminemos hacia adelante. Y por eso yo les quería traer este pasaje y este mensaje. Por eso quería darles esta enseñanza y hablarles y bendecirles con esta enseñanza. Porque quiero que entiendan de que Dios está en tu proceso y no te quedes en ese proceso de quejas o de tristeza. Levántate y camina, que Dios tiene un propósito para ti. Y ten en serio de que lo que va a hacer contigo va a ser algo grande. Jehová usó a Pedro e hizo grandes cosas con él, que no se imaginan. Y la recompensa que Pedro recibió en el cielo fue mucho más grande que lo que la tierra le hubiera podido ofrecer. Lo que Dios tiene aquí para tu vida es grande, pero lo que Dios tiene para ti en la eternidad va a ser increíble. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora mientras vivas acá? ¿Qué vas a hacer ahora mientras estés acá? ¿Quedarte refunfuñando
o empezando a caminar y dejándose usar y si era humilde como Pedro lo fue y dejó su pasado para serle fiel al Señor. ¿Qué harías cuando sientas que tu vida está estancada como la de Pedro? ¿Qué vas a hacer? Pedro esta vez enfrentó su problema de frente una vez más, cuando le dijeron, niega a Jesús, niega a Dios. Y Pedro nunca lo volvió a hacer. Y esa vez, él murió por Jesús, pero vivió para Cristo. Y tuvo un impacto para la gente que lo rodeó. Pero fue muy bendecido. Él sufrió, pero fue bendecido. Y Dios no lo dejó desamparado. Gracias a Dios no estamos en este tiempo donde tuvimos que pasar algo así. Gracias a Dios ya no. Pero sí estamos pasando por pruebas, dificultades, retos. Pero no nos vamos a morir aquí en la tierra sin que Dios haya cumplido su promesa que Él estableció. Porque en el cielo ya vamos a recibir algo aún más grande. Pero el propósito que tienes aquí en la tierra, te quiero recordar que se va a realizar. Y no te vas a ir de la tierra hasta que veas realizado ese proceso, esa promesa. Pero ¿cómo tú vas a dejarte usar? Es la pregunta. Y medita en esta palabra. Medita en esta palabra. Y quiero darle un espacio al Espíritu Santo para que se mueva ahora en este lugar. Jesús, te damos la gloria y la honra. Padre, gracias por este mensaje que nos das. Gracias, Señor, por dejarnos usar por ti. Padre, te pedimos perdón por las veces que te hemos negado, por las veces que te hemos negado con nuestra incredulidad, con nuestra culpabilidad, cuando nos hemos dejado influenciar por la tristeza, por la duda, por la rabia. Jesús, Padre, queremos entregar nuestras vidas una vez más a ti y ver esa raíz que nos causó inseguridad y verla como una oportunidad para poder confiar y ver el problema como una oportunidad de que te glorifiques, como una oportunidad de que tu presencia caiga, Señor, en mi casa, en mi vida. Señor, yo creo que nada es imposible para ti, Jesús. Padre, y no me voy a tomar en vano lo que salga de mi boca. No me voy a tomar en vano lo que salga de mi boca. Voy a confiar en esa promesa que me das. Voy a confiar en esa promesa que me das, porque tú eres el Dios Todopoderoso y yo te amo, Jesús. Yo te amo y por ese amor creo de que aunque mi circunstancia me diga que no va a ser posible un milagro, mi amor por ti es tan fuerte que cree que tú vas a seguir siendo fiel aunque no lo vea. Y mi amor por ti cree que tu palabra no miente. Por lo tanto, pase o no pase, seguiremos creyendo en ti. El Señor tiene algo para cada uno de ustedes. Y yo estoy segura que no los va a dejar desamparados. Ese amor de ustedes hacia Dios no los va a dejar Él desamparados. Y van a ver milagros suceder en esta semana. Y lo declaro en el nombre de Jesús. Que muchas restauraciones Dios empieza a hacer en sus vidas y en su casa. Y que se levante una alabanza en tu vida y en tu familia. Que honre al Señor por lo que Él ha hecho. Gracias, Jesús, por lo que estás haciendo. Gracias, Dios, por este tiempo. Y te doy la gloria y la honra por ser tan fiel. Te alabamos, Señor. Te exaltamos, Señor. Te alabamos, Padre eterno. Oh, Señor, gracias, Señor. Eres bueno y fiel. Exaltado sea tu nombre. Exaltado sea tu nombre. Gracias por restaurarnos, Señor. Y gracias por lo que también, por las personas que están siendo restauradas. Ponemos nuestra mirada en ti, Dios.
Ponemos nuestra mirada en ti. Que de su boca empiecen a declarar el amor que tienen hacia el Señor y miren sus problemas y piensen en el amor que tienen hacia Dios. Y estén tan seguros y hagan que haya tanta confianza en ustedes que aunque el problema se ve grande, ustedes puedan sentir el amor de Dios más grande que eso. Gracias, Señor. Te amamos, te amo, Señor. Te amo y te doy la gloria y la honra. En el nombre de Jesús te doy la gloria y la honra por este tiempo. Puedo sentir que la vida de muchos están siendo transformadas y que no van a vivir igual. ¿Qué tan sediento estoy yo por Dios? Para que cuando venga un problema ya no lo vea igual como lo veía yo antes, sino que me ría de ese problema y diga, mi Dios es más grande que eso. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias a ustedes por estar aquí. Gracias por estar acompañándonos, por dejar sus comentarios en los videos que colocamos, por estar atentos a cuando sale el mensaje. Gracias por estar con nosotros. Oro para que Dios de verdad siga tocando sus corazones y los invito a que si su vida fue ministrada por esto, puedan pensar en alguien a cual les pueda compartir este mensaje para que también sea bendecida. Y lo compartan en las redes sociales, lo compartan en sus amistades y puedan suscribirse si no se han suscrito al canal y nos regalen un me gusta para que nos apoye en este proyecto que tenemos en este canal. Nos bendice tanto tenerles. Y yo les mando un abrazo de mi parte y les bendigo en el nombre del Señor. Gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Un abrazo.